profeta, palabra de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Bendiga a todos los que nos están viendo a través de este canal de YouTube y por medio de la página de Facebook. Les saluda a su hermano en Cristo Luis López y su hermano en Cristo Miguel López. Hoy tendremos un programa diferente al programa anterior. Hoy arrancaremos con el segmento de curiosidades bíblicas y en la reflexión le estaremos hablando acerca del tema al Dios no conocido. No se desconecte. Siga con nosotros. Hoy hablaremos de 5 curiosidades bíblicas. La primera curiosidad bíblica es: cuando el Mar Rojo fue dividido para que el pueblo de Dios pasara, las paredes de al lado se congelaron de tal manera, formándose una gran muralla hecha de hielo. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 8. Dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. La palabra cuajar significa endurecer, por lo tanto, para que el agua se endurezca, tiene que ser en forma de hielo. Todopoderoso, sigue siendo guía cuando todo está borroso. Con mi fe la duda fácilmente la... Número 2. Recordamos muy probablemente la historia de David. Pues bien, David pecó y el fruto de ese pecado murió. Mas dio a luz otro hijo a través de Betsabé, llamado por ella Salomón. Pero lo que muchos no saben es cuál fue el nombre que se le dio a Salomón por el mensaje enviado a través del profeta Natán, dado por Jehová. Ese nombre fue Jededías, que significa amado del Señor. Esto lo encontramos en 2 Samuel capítulo 12 del 24 al 25. 3. El libro con más capítulos en el Antiguo Testamento es Salmos. Este posee unos 150 capítulos, mientras que el libro que tiene menos capítulos es el libro del profeta Abdías, que solamente tiene un capítulo. 4. La primera mujer que murió por un parto fue Raquel, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 35, del 16 al versículo 20. Nada me puede detener. 5. El sol regresó 10 grados atrás, lo que hizo que en un día durara 40 minutos más, donde dice: y Ezequiel había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiere a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de que Jehová hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. En la reflexión del día de hoy, pues lo vamos a estar llevando en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23, la cual la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os
anunció. Vamos a dar una pequeña oración rápidamente. Señor y Dios y Padre Celestial, te pedimos, mi Dios, en esta hora que tu gracia esté con nosotros por medio de esta palabra y que seas tú, mi Señor eterno, hablando a nuestras vidas por medio de tus santas escrituras y nos des a conocer tu verdad en todo momento. Amén y amén. Como lo miramos en el texto que acabamos de leer, en lo que es el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 17, versículos 22 y 23, encontramos una historia un tanto común a la actualidad, y es que Pablo se fue a Atenas y se encontró que en Atenas todas las personas, la ciudad de Atenas, donde son los grandes filósofos, ¿verdad? Como Aristóteles, ¿verdad? Quienes son muy conocidos pues, a nivel internacional, la historia de ellos, y también conocemos cómo son los del lado de allá de Atenas, los dioses que ellos tienen y piensan. Entonces cuando Pablo se presentó a aquel lugar, miró y logró ver de que tenían muchos altares de diferentes dioses, tenían dioses de diferente nombre. En sí Arápago era lo que era el lugar donde estaba como juez. Se dice que esa palabra proviene del dios Ares, que es el dios de la guerra. Con eso estamos hablando mucho de los que atenienses eran seguidores a diferentes dioses y estaban atentos a querer conocer cosas nuevas. Lo hermoso de esta parte de la Biblia es que Pablo se encuentra con algo muy bello. Y es que a pesar de que cada uno de los atenienses tenían altares de diferentes dioses, había un altar donde ellos habían puesto con la inscripción que decía al Dios no conocido. Esto quería decir de que ellos aún adoraban a un Dios que por casualidad ellos no conocían, pero que estaban seguros de la existencia de un Dios así. Entonces Pablo le dice a ese Dios no conocido, es al que yo les doy a conocer en esta hora. Y comenzó a explicarle Pablo acerca de que fue el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que le dio vida al ser humano, que nos creó con sus manos, como lo dice en Salmo, de que nos formó desde el vientre de nuestras madres. Pero aparte de eso, de dar a conocer a ese Dios no conocido, Pablo, en estos tiempos vivimos una historia parecida. Podemos lograr ver nosotros a nuestros alrededores, por sus barrios, por sus ciudades, por donde usted se encuentre, verán diferentes iglesias, diferentes denominaciones, diferentes dogmas religiosos que hay tanto en diferentes países como en nuestro país, ¿verdad? Y podemos ver que hay un montón de personas también confundidas por querer saber cuál es la religión correcta, cuál es la religión real que nos lleva al camino a Dios. Pues nosotros no venimos a hablarle de alguna denominación en específica. Nosotros no venimos a decir que las iglesias fulanas de tal son las correctas y que son ellas las que te van a llevar al camino a Dios. Nosotros venimos a hablarte de lo que es la palabra de Dios, y lo que es nuestro objetivo principal es hablarte de Cristo. No hablarte de denominaciones, no hablarte de normas religiosas, sino hablarte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Dios es un Dios no conocido actualmente? Si todos hablan de Dios, todas las religiones, todas las denominaciones, todas las iglesias se enfocan en el mismo Dios, decimos mucho o dicen otros, ¿verdad? Pero realmente todas las denominaciones, todas las iglesias y aquellas personas que aún no tienen un lugar donde asistir, se encuentran con una interrogante, realmente si conocen o no conocen a Dios. Es cierto que Dios fue el que nos creó y nos diseñó de la manera más perfecta, con sus manos, con su forma, nos dio a nosotros la manera de ser a como lo es Él. Pero nosotros nos falta mucho por conocer a Dios. Vemos a un Dios que en el Antiguo Testamento hablaba de poderío, abrió el mar en dos partes para que pasara el pueblo de Israel y fuera, verdad, libre de la persecución que tenía del pueblo de Egipto. Vemos a un Dios que hizo muchos milagros en el Antiguo Testamento, el maná del cielo que cayó, la voz de forma de trueno cuando el pueblo quería escuchar la voz de Dios, que no solamente Moisés lo escuchara sino ellos. Entonces él habló con voz de trueno y el pueblo tuvo mucho temor al respecto de escuchar a Dios y dijo: Moisés, habla tú con él, porque tuvo miedo, porque ellos no se encontraban en una comunión con Dios como Moisés se encontraba en esa comunión con Dios en ese momento. Entonces ese era el Dios que conocemos
Antiguo Testamento. Pero ahora vemos a conocer al Dios de estos tiempos. El pueblo de Israel y muchos aún actualmente esperan al Hijo de Dios, ¿verdad?, al Mesías, pero lo esperan que venga de una manera en poderío, con rey, que venga a reinar, a gobernar, a dirigir y a tener, ¿verdad?, el poder. Y nunca esperaron ver que Dios realmente se presentara de una manera humilde, como fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en lo que es o en el pesebre. No esperaban a Jesucristo, a una persona humilde, caminar entre las multitudes, caminar, que no tenía un lugar donde poner su cabeza a descansar. Decía que las zorras tenían nido, pero él no tenía donde reposar. Jesucristo anduvo predicando y se le acercó a las personas menos interesadas, por decirlo así, por la sociedad religiosa, porque no eran de su vida religiosa. Se le acercó a las prostitutas, vemos que habló con las prostitutas, predicó, salvó a las prostitutas, ¿verdad?, de ser apedreada, a la mujer adúltera de ser apedreada. Pero también el Señor se acercaba a lo que eran aquellos que usurpaban cuando llegaban a cobrar los impuestos. Y sabemos que los religiosos se oponían a eso. También miramos que Jesucristo hacía milagros en los días que era de reposo, y los opositores, las religiones, se oponían también a eso. Pero el Señor viene a conocerse, ese Dios que nosotros no conocemos, se viene a dar a conocer por medio de la gracia y la misericordia en estos tiempos, por medio de la gracia y su amor que Él nos ha brindado, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos una nueva vida, una nueva esperanza. Juan 3:17 dice que Él no mandó a su Hijo a condenarnos a nosotros, sino que dice que mandó a su Hijo para que fuéramos salvos por medio de Él. Entonces nuestro Señor Jesucristo no vino a condenarnos, aunque en la Biblia lo pone como un Dios, ¿verdad?, que puede castigarnos a nosotros por nuestras maldades. Hay un Dios, ¿verdad?, que es puro amor, pura misericordia y pura paz para nuestra vida cuando nosotros le recibimos en nuestros corazones. Entonces Jesucristo murió crucificado, pagó un precio por nosotros. El mismo Jesucristo se sintió atrapado y quería ser libre de ese castigo que iba a pasar y sufrir por nosotros, cuando en el Getsemaní solicitó y le pidió a Dios en oración, diciéndole al Padre que si era necesario que esa copa pasara de en medio de Él. Pero Él, al mismo tiempo, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, sabiendo que su obra, su propósito por haber venido a la tierra era salvar nuestras vidas, tenía que ser cumplida su meta. Y entonces Él termina diciendo esa frase con dolor cuando estaba sudando sangre. Él termina diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él tomó la copa de la ira de Dios para que nosotros no la tomáramos. Y desde ese entonces, el sacrificio que nos redime de pecado fue nuestro Señor Jesucristo, y su sangre preciosa nos limpia a cada uno de nosotros de pecado. ¿Quieren conocer realmente a Dios? No tienen que ir a las religiones, no tienen que ir a las denominaciones para decidir cuál es la verdad. La verdad se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. La verdad la va a encontrar en la palabra de Dios. Yo siempre he invitado a toda persona, cuando hablo de la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios. Ahí encontrará la justicia, encontrará la verdad. Es ahí donde encontrarán a ese Dios que no conocemos. Como en el tiempo de Pablo y los atenienses, la inscripción acá en esta palabra de Dios está escrita simbológicamente al Dios no conocido. Para que lo conozcan está en la palabra de Dios. Para que lo conozcan está en sus santas escrituras, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Yo les invito a ustedes, amigos y hermanas, ¿verdad?, que nos están observando, de que lean la palabra de Dios. Y ahí el Espíritu Santo que le inspiró, Él mismo te va a hablar y te va a decir si es el camino correcto, la iglesia XY. Pero la verdad se encuentra en Cristo Jesús, el único camino que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Daremos gracias rápidamente a nuestro Padre Celestial por esta palabra, no sin antes invitarle que si tú deseas
conocer a este Dios no conocido y quisieras recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, puedes realizarlo a través de esta pequeña oración que vamos a realizar. Señor Jesús, reconozco en esta hora que soy pecador y que tú eres el único camino que me lleva a nuestro Padre Celestial y Creador. No son las religiones, no son las denominaciones, no es ninguna iglesia, ni ningún pastor, ni ningún evangelista el que me va a salvar. No tengo que confesarme con nadie, ni ser humano, ni persona, ni ningún ídolo, sino solamente contigo, que tú eres el que te sacrificaste para que mi vida fuera salva, regalándome así la salvación por medio a través de tu muerte, limpiándome del pecado a través de tu sangre preciosa. Te pido que me perdones y que seas tú quien me acerque a mi Padre Celestial, aquel que me creó y me hizo, aquel que formó los cielos y la tierra, a ese Dios todopoderoso y soberano Dios que quiero conocer por medio de ti, de tu palabra y de tu Santo Espíritu, quien es nuestra guía. Te pido que me perdones y me recibas en tus brazos. Bendiciones. Hemos escuchado la reflexión que va nuestro hermano Luis López y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Esperamos que este programa les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y darle like a nuestra página en Facebook. Nos vemos la próxima semana por este canal en su programa Profetizando sobre huesos secos.